cómo trabajar la voz hablada. Y acá, primero voy a hacer la salvedad de los distintos tipos de problemas que pueden haber en el habla. Hay personas que tienden a hablar con una voz que le falta brillo, que es opaca. Eso le podríamos llamar una voz con hipofunción. También puede ser una voz que tiene demasiado aire continuamente. Hipofunción quiere decir que los pliegues vocales están funcionando por debajo de su nivel óptimo y por consiguiente se van a cansar más rápido porque no tienen la energía suficiente. Por otro lado, la hiperfunción es cuando los pliegues vocales están más apretados de lo normal, están funcionando por encima de su nivel óptimo y entonces la voz va a sonar mucho más apretada, mucho más resonante. La persona habla todo el tiempo así como con mucha resonancia y ese tipo de personas lo que necesita es poder alivianar la voz para tener el punto óptimo. Entonces, para los que tienen hipofunción, para los que necesitan mejorar el brillo en la voz, lo que van a hacer es trabajar justamente con resonancia en la voz hablada. Para esto podemos agarrar un libro y, por ejemplo, con un ejercicio de M, N o ñ con bastante resonancia, vamos a tratar de leer ya con una resonancia por encima de lo normal, un poco exagerada. Entonces, por ejemplo, la frase "Hola, ¿cómo estás?" empezaríamos con un ney en una zona central de la voz, ney, 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 y manteniendo esa misma resonancia voy a tratar de decir la frase en el mismo tono, ney, 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 hola, ¿cómo estás? Y voy sílaba por sílaba, hola, ¿cómo estás? Podría ser un ñe con la laringe ya un poco más alta incluso, ñe, 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 hola, ¿cómo estás? O con una M, hola, ¿cómo estás? Ahí con un poco menos de resonancia, puedo jugar con alguno de estos tres puntos de resonancia. Una vez que empezamos, lo que vamos a hacer es leer un renglón del libro en ese tono e ir subiendo el tono de a un semitono a medida que vamos leyendo siguientes renglones. Entonces empezaría el primer renglón, hola, ¿cómo estás? El segundo renglón, hola, ¿cómo estás? El tercero, hola, ¿cómo estás? Y así voy subiendo, obviamente mientras voy leyendo lo que diga el libro. Una vez que llegan a la altura donde ya se vuelve un poco incómodo hacer la fonación, lo que van a hacer es volver hacia abajo y desde el tono donde habían comenzado van a comenzar un tono más arriba. Supongamos que habían comenzado en do de tercera, vamos a empezar en el re de tercera. Y a partir de ahí voy a volver a leer con resonancia, pero esta vez palabra por palabra. Hola, ¿cómo estás? Y subo. Hola, ¿cómo estás? Obviamente leyendo un renglón del libro con cada uno de estos tonos. Nuevamente van a subir hasta donde les sea cómodo y cuando lleguen al punto de incomodidad van a volver a bajar, a volver a empezar desde donde habían empezado anteriormente, un tono más arriba, y ahora sí vamos a tratar de leer haciendo cambios de tonalidad. Entonces, supongamos empiezan, ney, 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 hola, hola, ¿cómo estás? Y entonces, tomando esa nota como tono central, lo que voy a hacer es hacer las subidas y bajadas propias de la lectura que estoy haciendo. Entonces, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola. Y así vamos leyendo el libro, también subiendo los tonos y esta vez sí tratando de generar los movimientos de tono propios del habla. De esta forma nos vamos a ir acostumbrando a hablar con mayor resonancia e incluso cambiar los tonos de la voz, lo cual también es sano para la eficiencia vocal. Todo esto es para el caso de la persona que le falta brillo en la voz y que tiene hipofunción. En el caso de que tengan hiperfunción, o sea que la voz está muy apretada todo el tiempo, ahí lo que necesitan es aprender a suavizar la voz. Entonces lo que recomendaría es también leer el libro, pero esta vez ir leyendo como en secreto. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y después ir subiendo ese nivel de suavidad. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y así poco a poco aprender a usar la voz con menos energía de lo habitual, no tan apretada. El punto óptimo para la voz es que tenga buen brillo, buena resonancia, que no esté muy aireado, pero que tampoco esté demasiado apretada la voz. Entonces va a haber un tono agradable de voz y un nivel bueno de eficiencia vocal. No va a haber tanta fatiga vocal.